Futboleros, hay jugadores que se recuerdan por haber llenado sus vitrinas personales con los trofeos individuales. Hay otros inolvidables porque llenaron la sala de trofeos de sus clubes hasta más no poder. Pero ¿qué hay de los gregarios del fútbol? Hoy recordaremos futbolistas por ser buenos, pero no eran buenos, eran extraordinarios. Te va a sorprender el último de la lista. Comencemos. Muchachos, el primero en nuestro ranking es el brasileño Zé Roberto, un zurdo exquisito. Era un futbolista que servía como mediocampista defensivo, como interior y hasta como volante de ataque. También jugaba por la banda izquierda. Era un jugador que tenía la envergadura para sacar futbolistas a punta de regate y velocidad. Tenía una pegada de esos futbolistas que marcaron una época pero no lograron brillar porque al lado suyo tenía mega cracks. Tuvo un paso por el Real Madrid y no le fue muy bien porque era adicto a los videojuegos, adicto a la Play 1. Posteriormente se iría a la liga alemana donde brillaría en el Bayer Leverkusen y esto lo catapultó al Bayern Múnich. En el gigante de Baviera ganaría 4 Bundesligas. Adicionalmente sería un inamovible durante muchos años en la selección canariña, donde ganaría la Copa América, la Copa Confederaciones. Zé Roberto no se le dio lo que merecía en cuanto a lo individual, sí en cuanto a lo grupal, pero era un jugador de esos que siempre querías poner en el Pro Evolution o en el FIFA. El siguiente en nuestro listado es el búlgaro Berbatov, un delantero potente. Muchos decían que era estático, que no se movía demasiado. Él estaba un paso adelante de la jugada porque era muy inteligente. Era un acróbata del fútbol, dejaba golazos por donde pasaba. Marcaría una época en Old Trafford de la mano de Sir Alex Ferguson, ganaría 2 Premier League y llegaría a la final de una UEFA Champions League. Un delantero que se ganó la titular aun cuando compartía vestuario con Wayne Rooney, Carlos Tevez, Cristiano Ronaldo. Él puso a su país Bulgaria en el mapa del planeta fútbol y dejó jugadas para el recuerdo. Posteriormente iría al Mónaco donde también dejaría de esos tacos, de esas chilenas, de esos goles de fuera del área que solo él podía marcar y que parecían imposibles. Era digno de recordar este futbolista por su técnica, por su calidad y porque demuestra que no solo corriendo se gana el fútbol. Clarence Seedorf merecía su lugar en este video porque lo ganó absolutamente todo y nunca lo vimos en las salas donde se llevan a cabo las celebraciones por los trofeos individuales. Ganó la Champions League en el Ajax, ganó la Champions League con el Real Madrid, ganó 2 UEFA Champions League con el Milan del gran Carlo Ancelotti, un jugador fenomenal, un todocampista, sabía recuperar la pelota pero también sabía irse al ataque. En los Países Bajos no brilló demasiado pero siempre estaba incluido en la lista y con ese toque ideal para un futbolista que tiene que triunfar en cualquier liga, en cualquier rincón a donde vaya. No le gustaba hablar demasiado, de esos que simplemente su palabra estaba con el balón en los pies, pero jamás salió en las portadas de los periódicos. El único futbolista africano que incluimos en la lista es Michael Essien, porque sí, hay muchas leyendas que podrían colarse del continente negro. Michael Essien marcó un tiempo y una era en Stamford Bridge. Tuvo su paso por el Real Madrid, pero ahí lo aquejaron las lesiones. En Chelsea fue donde brilló y cómo olvidar ese golazo que le hizo al Barcelona en las semifinales en el escándalo de Stamford Bridge por caer eliminados, pero Michael Essien no se quedó con esa herida y ganó la Champions en el 2012. Adicionalmente ganó la Premier League de la mano de José Mourinho y fue este mismo el que lo llevó a la Casa Blanca, aunque no sería lo mismo. Llevó a su país al mundial, pero justo faltando un mes para que empezara ese mundial del 2010 se lesionó. La tristeza del fútbol, le quedó esa deuda. Prácticamente era un jugador que estaba a la par y al mismo nivel de Yaya Touré, infravalorado, pero que siempre podías contar con él porque con él siempre a la guerra. Rusia ha desaparecido del fútbol en los últimos años, pero el que sigue siendo inolvidable es el delantero Andrei Arshavin, famoso por esos 4 goles que marcó en su debut con el Arsenal ante Liverpool. Fueron unos tremendos golazos, un futbolista que se destacó también fuera de las canchas porque se graduó como diseñador de modas. Este futbolista se hizo famoso en el torneo de la Euro 2008 porque la rompió y la descosió como ningún otro, eliminando prácticamente solo a la Holanda de aquel
aquel tiempo. Andrei Arshavin, antimadridista como siempre lo ha mencionado, se destacó por su velocidad, se destacó por ese vértigo en el regate y porque podía dejar atrás a cualquier defensa. Incluso era un jugador que se arriesgaba defendiendo, era de esos jugadores que se podía echar el equipo al hombro y aún así no se le dio el crédito que merecía, podía marcar la diferencia. Muchos que están observando este video recuerdan al Barcelona de Ronaldinho Gaucho, porque él se llevaba todas las miradas junto a Samuel Eto'o, pero ahí había un futbolista que lo hacía todo bien y jamás se le reconocía. Hablamos del francés Ludovic Giuly. Ganaron esa Champions League del 2006 y él ya había hecho historia en la Champions con un subcampeonato con el Mónaco, en un equipo que había marcado la era para el fútbol francés en una dupla de ataque con Morientes. Ludovic Giuly era un jugador con velocidad, un jugador que lo podías poner tanto por banda derecha como por banda izquierda. La selección francesa no le dio el crédito que merecía, pero tuvo sus convocatorias donde marcó goles sin mucha incidencia. Donde sí dejó huella fue en ese Barcelona de Frank Rijkaard, que se acomodaba a cualquier posición, donde siempre estaba para dar la mano en defensa, un jugador de esos que tenía el pie a pie increíble, de esos que controlaba el aire y podía tener hasta 3 pulmones para arriesgar en ataque y en defensa, de esos que si le veías el defecto más notorio era ir al cabezazo, pero todo lo demás fenomenal. Había un futbolista que siempre rozaba el meme, y sí, nos referimos a Peter Crouch, la jirafa, ese futbolista de 2 metros 1 que ganaba todo por arriba y que cada vez que le tirabas una bocha por abajo se la arreglaba para ganarla, te dejaba golazos y te dejaba definiciones tremendas frente al portero. Llegó a la final de la UEFA Champions League, ganó la Copa de la Liga y la FA Cup con el Liverpool, e incluso estuvo cerca de ganar la Premier, pero no se le dio. Peter Crouch también jugó 2 mundiales en el 2006 y 2010, sin embargo todos se reían de él. Incluso el dato curioso es que en una fiesta se encontró con Ronaldo Nazario, se acercó a pedirle una foto e increíblemente o fenómeno ni siquiera sabía quién era, porque era un jugador que no se le reconocía, era un jugador que despertaba risas y despertaba todo tipo de críticas, pero si analiza sus goles, si analiza su carrera, era un gregario del fútbol, porque lo daba todo para ganar. El fútbol italiano o la Serie A se hace presente hablando de Maren Hamsik, porque Hamsik es ese jugador que hizo todo para que el Napoli ganara y aún así no lo consiguió. Más de 500 partidos en el sur de Italia, se reconocía por su peinado a kilómetros, por ese estilo mohicano, dejó golazos, era de esos mediocampistas que tenía pegada fuera del área, tenía último pase, tenía esa chispa futbolística que despiertan los jugadores que tienen todo para descifrarlo en la zona 14. Se dio a conocer en el 2010 gracias a que su Eslovaquia eliminó a Italia y la dejó por fuera del mundial en la primera ronda, y ahí fue cuando todos se fijaron en él y no tendría nada que envidiarle a ningún futbolista de ataque de aquella época, porque era un jugador impredecible, era un jugador con calidad pero también con instinto defensivo. Hubo un jugador de la bota itálica que no necesitó de un equipo de élite para hacerse famoso y para hacerse como la bota de oro y el capo Cañoneri en 2 ocasiones seguidas. Hablamos de Antonio Di Natale, un futbolista de una estatura mínima y que se hacía un espacio entre centrales de prácticamente 2 metros. Fue famoso por la definición, fue famoso por su entrega y por su liderazgo. Llegó a la final de la Eurocopa del 2012 con la Azzurra, el ídolo de una sola afición. Se dice que tuvo una oportunidad de ir al Real Madrid, pero la rechazó por su amor a su club de toda la vida. Sabía salir del área, más allá que dentro de ella era un jugador inamovible, era un jugador de esos que tú querías siempre para tu equipo, porque era terror para los porteros y para los defensas centrales. España acaba de ganar el mundial, pero todos sabemos que la era dorada del fútbol ibérico empezó con Luis Aragonés en el banco y una generación llena de cracks, llena de jugones, y ahí estaba Santi Cazorla, y las lesiones fueron lo último que terminaría condenando a un futbolista que podía definir y hacer asistencias con pierna derecha y con pierna zurda. Santi Cazorla brilló en el Arsenal, pero donde mejor le fue en el Villarreal, en el submarino amarillo. Ganó 2 Eurocopas, porque Cazorla fue un jugador exquisito, un volante de esos que tenía en la mente todo el plano del partido, sabía dónde tenía que ir el balón antes de que llegara y no le daba miedo poner la pierna para quitar el esférico, y esto fue lo que le trajo problemas
problemas en el tobillo y en el talón, pero ahí es donde se dan los milagros del dios del fútbol. Le permitió volver al equipo de su pueblo, al equipo de su barrio y jugar ante el Real Madrid, donde se llenaría de aplausos en ese Bernabéu porque era un rey del fútbol del medio campo. Si analizas los anteriores futbolistas, no merecían el Balón de Oro, pero eran dignos de entrar en el 11 ideal de cualquier equipo. Este fue el culto futbolero de hoy. ¿Qué crack se me quedó por fuera de este video? Déjamelo en los comentarios. Sería estupendo que activaras la campanita, que te suscribieras al canal, que le dejaras un buen like al video porque me ayudarías a crecer un montón. Te agradezco por estar del otro lado y hasta la próxima.